Buenos días. Vamos a iniciar. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias porque nos permites estar aquí, gracias porque nos permites iniciar una nueva semana y también porque hoy iniciamos con un nuevo libro de estudio para conocerte más, Señor. Te damos las gracias, permite que nuestras mentes, nuestros corazones siempre estén dispuestos para aprender más de ti. Te lo agradecemos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues rápidamente no vamos a hacer una introducción porque es nuevo libro. Entonces, simplemente mencionar un poquito, ¿no? Yo creo que Job es uno de los libros que nos enseña a ver más allá de lo que la condición humana puede llegar a ver. A veces nos encontramos en situaciones en las que no entendemos, pero yo creo que en el libro de Job Dios nos abre una pequeña ventana de lo que es su sabiduría. Y bueno, para eso, Caro, hoy iniciamos con un nuevo libro, con el capítulo 1. Y Caro, pues adelante, es todo tuyo, capítulo 1. Bueno, pues muy buenos días a los que estamos aquí y buenos días a la gente que nos escucha, ¿verdad? Por las redes sociales en ese momento o más tarde, porque así ha pasado que luego la gente escucha el estudio en el transcurso del día. Pues quiero iniciar con una breve oración también para dar inicio a como decía Humberto, a este capítulo. Vamos a decir, amado Padre, Señor, tú que eres el gran yo soy, el gran Jehová, el Dios fuerte de Israel, de Abraham, de Jacob y de Isaac, y también el Dios nuestro. Esta mañana, Señor, nos ponemos delante de ti para darte gracias, Señor, por este nuevo día. Ponemos en tus manos todas y cada una de nuestras necesidades y de nuestras alabanzas y adoraciones para ti, Señor. Y esa mañana, Señor, ponemos delante de ti este estudio, que seas tú quien vengas a redarguirnos, que sea tu Espíritu Santo quien nos llene de esa enseñanza para ver este libro en todo, desde el inicio hasta el final, Señor, que sea una revelación personal y que cada uno que comparta, Señor, tenga esa enseñanza que solo tú quieres hablarnos en esa palabra viva. Así que te damos gracias por este día, Señor, que siempre tu presencia, tu amor, tu perdón y tu misericordia nos acompañe en todo momento. Todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a este libro de Job. Es un libro muy interesante, es un libro que ahorita vamos a leer el primer capítulo y nos vamos a dar cuenta que es algo que nos va a enseñar mucho. Es la segunda o tercera vez que leemos este libro y quiero decirles que a título personal es un libro que siempre lo recuerdo de los libros que siempre me ha enseñado mucho y que nos va a enseñar y nos va a reenseñar y nos va a fortalecer y hacernos recordar que solo en la vida necesitamos a Dios. Todo lo demás es transitorio y pasajero. Voy a dar inicio con con un versículo y vamos a leer hasta el número 5 y cada uno vamos a leer uno así, por favor. Dice, las calamidades de Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno en los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones.
Gracias. Bueno, pues iniciamos con que Job era un varón de la tierra de Uz, ¿verdad? Voy a darles unos datos históricos de Job. Dice que su autor pues es desconocido. Posiblemente se ha sugerido, atribuido este libro a Moisés, a Salomón o a Eliú. La fecha también en la cual se escribe este libro, se manuscribe, es desconocida. También probablemente es en la época de los patriarcas, que estamos hablando de entre 1800 y 2000 años antes de Cristo. Esta es como una deducción porque Job, cuando le pasan ciertas de las calamidades y situaciones que vivió, al final decía que tenía 140 años y que vivió hasta la cuarta generación. Entonces, suponemos que es como de esa época. La ubicación de Uz probablemente también estaba entre el noroeste de Palestina y entre Damasco y el río Éufrates. Job es el primer libro poético de la Biblia hebrea. Este libro nos da indicio sobre las obras de Satanás, porque vamos a leer en este inicio cómo Satanás empieza a obrar con Job. A mí me llamaba la atención que era poéticos, y poéticos dice que son los libros, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y que son libros de sabiduría en el Antiguo Testamento. Este libro de Job es un libro poético, por eso se le llama así, ¿verdad? Poético o sapiensales. Bueno, pasando ya a lo que es el libro, los versículos que acabamos de leer, empezamos con lo quise yo poner así, con un escenario, con una escena descriptiva muy terrenal, porque nos dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Dice que es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos también que tiene una hermosa familia con 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres, que era un hombre muy rico, pero muy rico, y toda su familia vivía con comodidades, que tenía, pues era ganadero, tenía sus ovejas, sus camellos, y era un hombre muy fuerte del oriente. En el versículo 4 vemos que nos dice que sus hijos disfrutaban plenamente de la opulencia de su padre, ¿verdad? Job indudablemente era un patriarca, ¿verdad? Era un líder. Pero antes de eso quisiera yo hacerles mucho énfasis en que dice que era un hombre perfecto. Aquí a este adjetivo que se refiere perfecto, no se refiere a un hombre perfecto a lo mejor en un aspecto físico totalmente, sino habla de una perfección de un hombre que ama, que busca a Dios, que es agradable ante los ojos de Dios, porque lo dice que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A esa perfección, de esa perfección estamos hablando en estos versículos. Y es bien interesante porque no sé si ustedes recuerden qué otro hombre en la Biblia ha sido llamado que es un hombre perfecto, temeroso de Dios. ¿No recuerdan algún nombre de un hombre con esas cualidades? Yo haciendo un poco de reflexión decía, bueno, pues creo que de los hombres en el Antiguo Testamento podría ser Noé y podría ser a lo mejor Enoc, hombres que eran agradables ante los ojos de Dios, ¿verdad? Pero en ese caso muy específico, Job reunía esas características, es descrito de esta forma. Y vemos que Job indudablemente era, les decía, el patriarca, el líder religioso, era el padre. Y como leímos en el versículo 1, pues era temeroso de Dios y ofrecía sacrificio a Dios por si sus hijos hubieran pecado en una de sus eventos, de sus fiestas. Él era como el sumo sacerdote de la familia y con esto siempre mostraba la preocupación de siempre que él y su familia fueran agradables ante los ojos de Dios. Procuraba pues el bien espiritual de sus hijos, el ser siempre agradable, ¿verdad? El que Dios se diera cuenta que él trataba hasta en las acciones de los hijos
que él pensaba en Dios. Esto es un dato, pues yo lo considero muy interesante porque nosotros, nuestro interés diario, los que tenemos hijos, que la mayoría tenemos hijos, pues es algo que debemos de tener, ser esos sacerdotes, los varones en la casa, las madres tener siempre esa inquietud de no solo pues alimentarlos y cuidarlos y proveerlos, ¿verdad? Sino que seamos esos sacerdotes que procuremos y que sea nuestro fin, siempre implorar a Dios, los guíe, los perdone, los haga madurar, los proteja y que seamos también nosotros agradables ante los ojos de Dios como Job. Entonces, esta es la primera escena donde describimos a Job. Vamos a continuar con el versículo 6. Si lo puedes leer, Ofe, por favor. Un día vinieron a presentarse delante de Job los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ajá, vamos, hasta el 12 vamos a leer, por favor. Pero sigo hasta el 12. Síguelo hasta el 12, está bien. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Gracias, Ofe. Bueno, pues como les comenté hace un momentito, aquí viene la primera prueba de Job. Habíamos leído en la primera parte de los versículos y habíamos descrito como una escena cómo aparece Job, de dónde es, sus cualidades y lo que él hacía. Y ahora iremos como a este escenario, pues yo pensé así como una escena celestial, que primero vimos una escena muy descriptiva en la tierra y ahora vemos en la parte celestial, porque aquí nos dice el versículo 6, dice, y un día vinieron a presentarse delante de Job los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Al referirse a los hijos, pues eran los ángeles, ¿verdad? Los que se iban a presentar delante de Dios, de Jehová, que son su creación, los cuales, yo decía, fíjense, se vino a presentar delante de él, quiere decir que ellos le entregan cuenta de sus acciones o las encomiendas que tienen en la tierra, de sus actividades, llamémoslo de alguna manera, y entre los cuales dice que apareció Satanás. Fíjense que este versículo, a mí, la primera vez cuando yo leí este capítulo y que tenía muy poco de tiempo viniendo a casa de oración, me llamó mucho la atención porque en algún comentario siempre me decían de niña, de adolescente, no, es que el diablo no existe, solamente es algo para que la gente se atemorice. O cuando muchas veces se refieren a que dicen, no, es que Dios siempre todo lo perdona. Y este capítulo de Job, este libro de Job, nos va a enseñar que el mal existe y está tan presente y rodea la tierra y que está al acecho de cada aquel que se descuide y que no es agradable ante Dios. Entonces, esta es una escena donde vemos que se desarrolla, les decía yo, como si fuera en el cielo con el Señor. Y el versículo 7 nos dice así, pregunta a Jehová, ¿de dónde vienes? Me imagino a Jehová ya después de que vio a los ángeles que le dijeron, venimos de tal lado, hicimos, pero también aparece Satanás, ¿verdad? Y respondió Satanás, de rodear la tierra y andar por ella, ¿sí?
Todos sabemos que Satanás pues era un ángel de Dios y su soberbia pues lo corrompió. Este ser, que es un ángel caído, ha sido malo desde su rebelión y considera a Dios como su enemigo. La tierra, como les decía hace unos minutos, es el dominio de Satanás. Siempre es oprimir a todo aquel, ¿verdad?, que no está conforme al camino que Dios puede permitir que sea el mismo Satanás a quien se lo entregue. Porque sabemos que Satanás es un príncipe de potestad del aire, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en Efesios 2:2. ¿Me puedes apoyar, Humberto, buscando Efesios 2:2? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es, ¿verdad? Entonces es algo vigente, no es algo solamente del libro de Job como algo narrativo. Entonces, sin embargo, vemos que Dios es el creador de todo y de todos. Él es soberano, omnipotente y tiene el poder y tiene la autoridad total, que eso es algo que nos debe quedar muy claro, que aunque el enemigo es quien opera en la tierra, quien es una potestad del aire, quien tiene toda la autoridad total y nos debe quedar claro, es Dios, ¿sí? O sea, el enemigo no tiene ningún derecho cuando nosotros estamos con Dios en obediencia, cuando buscamos ser agradable y ser, como Job lo escribieron, apartados del mal, aunque Él habita en la tierra, ¿sí? Eso me queda muy claro que Dios tiene todo el poder y toda la autoridad. Vamos a continuar y en el versículo 8 veíamos que dice que aunque Satanás está para matar, destruir y robar en la tierra, está limitado por el poder de Dios y solo puede hacer lo que le es permitido. Este es otro versículo que quiero que lo leamos y veamos. ¿Puedes apoyarme, Irma, leyendo Lucas 22, versículo 31, 32 y Ofe, primera de Timoteo 1, 19, 20? Lucas 22. Lucas 22, versículo 31, 32, por favor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sí, ok. 1 Timoteo 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así es. Esos son dos versículos que nos confirman que Satanás puede obrar, pero sobre todo en aquellos que hay desobediencia y en los cuales Dios tiene la autoridad. Eso debe ser algo muy claro que debemos tener en cuenta, que es Dios quien tiene toda la autoridad. Entonces, continuando en nuestro capítulo, vemos que Job era un blanco perfecto para Satanás, ¿verdad? Era un blanco perfecto, ya que era un hombre fiel, obediente y temeroso a Dios. En el versículo 9 dice: respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces dice: ¿no le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra.
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí vemos a un Satanás como un ser totalmente maléfico, ¿verdad? Empezamos a ver en estos versículos la manera tan desdeñosa, la manera tan calumniadora de Satanás al referirse a Job. Empieza quizá intentando decirle al Señor, pues si lo tienes con esa valla de protección que le das, pues claro que por eso te quiere, claro que por eso te busca, ¿sí? Y de esa manera Satanás empieza a referirse, ¿verdad? De una manera como solo él podría ser, desdeñosa, hipócrita, convenenciera, calumniadora. Finalmente son como los atributos de Satanás, ¿verdad? Siempre el descalificar a alguien, el burlarse, porque de alguna manera a mí se me figuraba como que le decía, ay, pues claro que por eso te quiere Job, ¿verdad? Siempre lo complaces, lo ayudas, pero quítale algo para ver si de esa misma manera, no sé, en pobreza, a ver si te sigue amando y buscando igual, con las mismas ganas, ¿verdad? Con el mismo interés. Entonces, algo bien interesante, muy bonito que vemos es que Job era un hombre recto, pero Dios sabía que Job lo amaba, no por esas cosas, sino porque verdaderamente tenía un corazón bueno. Y porque había esa comunión, ¿verdad?, entre Dios, entre Job y Dios. Entonces, Satanás vemos que no puede tocar al creyente a menos que Dios lo permita. Sí, eso debe quedarnos claros. Y cuando Dios lo permite, es con un propósito, como lo vimos en los versículos que vimos de Lucas y de Timoteo. Así que Satanás quería probar a Job, pero adoraba, como les decía, Job adoraba a Dios por amor y no por lo que le había dado. Sin embargo, como les decíamos, no era el caso de Job. Aunque sí, lamentablemente, yo quise llevarlo a esta reflexión también. Para algunos creyentes, que ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, que muchas veces se busca a Dios bajo algún interés, bajo algún beneficio de ese momento, ¿verdad? Es una necesidad por la cual se busca a Dios. Pero también es muy triste cuando después de haber encontrado el favor, la gente se va. La gente desaparece, pues la necesidad desapareció y simplemente mi fe era una fe que se tambaleaba, que solamente era una fe pues de ocasión. Entonces, esto veamos de Job, vamos a ver más adelante, que la fe siempre debe ser una fe en cada uno de nosotros, que tenga esa profundidad de raíces verdaderamente, que sea fundamentada en el amor, que sea fundamentada en la fe para soportar pues las pruebas, no porque todo vaya a ser bajo un dominio de Satanás, sino que Dios siempre nos va a llevar a más, por darnos más, y vendrán pruebas. Quiero comentarles que este comentario hace años me lo hicieron y decía, qué bueno para que estés fuerte en fe para cuando vengan las pruebas. Y como que de repente uno se simbra un poco porque da miedo decir, es que van a venir pruebas, y uno nunca sabe qué pruebas. Pero en la vida todos hemos tenido a veces alguna situación que viene a probar esa fe, realmente cómo estemos cimentados. Así que no nos queda más que decir, siempre busquemos y adoremos a Dios genuinamente. Vimos en el versículo 11 la calumnia hacia Job. Vemos que Job pues amaba a Dios y nunca era lisonjero ni adorador de Dios, ¿verdad? Amaba a Dios con toda certeza y entereza y entrega. Vamos a leer el versículo 12, por favor, después de que vimos lo que Satanás decía. ¿Qué dice el versículo 12, Humberto, si eres tan amable? Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano.
solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Gracias. Vemos que que Jehová le da la autoridad aquí, ¿verdad? Finalmente le dice Jehová a Satanás, he aquí todo lo que está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió inmediatamente Satanás, o sea, salió Satanás como ese ser oscuro e inmediatamente dijo, ya está, va las manos sobre Job. En esta conversación o diálogo entre Dios y Satanás nos enseña que Él quitará todas las cosas. Satanás va a quitar aquí todas las cosas en las cuales Job se ha apoyado, que según cree Satanás, porque no ha sido así como lo hemos visto, ¿verdad? Desde esta aseveración que hace Dios, pero no pongas tus manos sobre él, quiere decir que Dios tiene el control, no quiere decir que le está entregando, les repetí en un inicio, la autoridad de Satanás, a Satanás. Dios es quien tiene el control y dice adelante. Empieza la prueba y salió Satanás como todo aquel maligno, calumniador, queriendo iniciar esto, ¿verdad? Vamos a releer el 13, 14 y 15. Juanita, ¿puedes leer esos versículos si es tan amable? Sí. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando cuando vino el otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle esta noticia. Ok. Mélida, ¿me puedes apoyar con el 17 y 18? Sí. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. ¿Le sigo? Sí, por favor. Un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Gracias. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, como les comentaba, después de que salió Satanás, se empieza esta tercera escena, ¿sí? La primera escena, como les decía, era la descripción terrenal de Job, la segunda, el diálogo entre Satanás y Dios, y en esa tercera, acabamos de ver anteriormente, que es cuando Satanás sale, quisiera decirlo, alegre, con toda la intención de hacer el daño y de probar a Job, ¿verdad? Pero vemos que efectivamente en esos versículos que acabamos de leer, que leímos con Juanita en el 13, vemos que los hijos de Job estaban, como lo narraba en un inicio, estaban en casa de su hermano el mayor, comiendo y bebiendo, ¿sí? Y de repente, dice, vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando tus bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y así empieza a describirnos cada escena, ¿verdad? Son 3 eventos muy fuertes que pasan. Primero la de los hijos que están en una comida, después la de los animales que estaban arando, y después otra que a filo de espada también empiezan a pasar cosas, y luego cuando dice, la primera nos habla de los hijos que se encontraban
comiendo y ¿qué dice? Estaban bebiendo, estaban hablando, comiendo y de repente cayó fuego del cielo, ¿sí? Y quemó, dice, a ovejas, a pastores, o sea, empezó a suceder una serie de eventos tremendos. De repente de esa plenitud, de esa calma, ¿sí? Vemos que en el versículo 15 primero dice, acometieron y atacaron con ímpetu los sabeos. ¿Quiénes eran los sabeos? Vemos que era un grupo, una comunidad del sudoeste de Arabia y empezaron a matar a todos. Dice, hay un personaje que sale, solo yo escapé para darte la noticia. En el 16 dice, fuego de Dios, dice, era una frase pues para describir que cayó como un rayo, ¿verdad? O cayó algo como fuego, que tuvo que ser algo muy poderoso para destruir o matar inusualmente a 7,000 ovejas, ¿sí? Eso fue el otro evento que hubo. Este fuego pues es comparado como lo que pasó con Sodoma y Gomorra, que fue algo destructivo totalmente. Y después vemos en el versículo 17 que dice que apareció otro grupo, que eran los caldeos, de la región del norte del Golfo Pérsico. Y entonces en los subsecuentes 18 y 19, como lo leímos, vemos que la prueba había comenzado. Job había llevado una vida agradable, apacible, y repentinamente sucedieron las desgracias de la muerte de sus criados, la muerte de sus ovejas y de sus pastores, porque mataron también a los pastores, también la muerte de también los criados y el robo de los camellos, que fue quien se los llevaron, y lo más fatal, la muerte de sus hijos, ¿verdad? Esta muerte. No quedó nada absolutamente. Definitivamente estos eventos que acaban de pasar, pues eran unos eventos de una tragedia tremenda. Y esto, pues, ¿quién fue quien obró? Pues Satanás. Vamos a releer, nos damos cuenta que en estos versos que acabamos de ver, pues fue algo caótico, algo tremendo, y vamos a ver cuál es la reacción de Job al enterarse de lo sucedido, de lo acontecido. Vamos a leer el versículo 20, por favor. Señor Seferino, ¿me puede hacer el favor de leer el 20? Claro. Gracias. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. 21 y 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Gracias. Fíjense que les repetía yo en el inicio de la lectura de ese capítulo. Desde este capítulo tenemos una muestra de Job, de la fortaleza espiritual que tenía, porque estos eventos que acabamos de leer y le acontecieron, yo creo que podría a lo mejor haber mostrado un enojo, una inquietud, una tristeza al ver que mueren las ovejas, que mueren los camellos, que sus pastizales, que toda la tierra termina. Pero en el versículo 19, lo voy a releer, dice, pero un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para decir la noticia. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, si tomáramos el lugar de Job que nadie quisiéramos y nuestros hijos fueran arrebatados, muertos, quemados, violentados de esa manera, yo creo que en los versículos que también acabamos de releer,
sería una cosa de una locura, de una cosa tremenda. Por eso les digo que desde que lee uno el capítulo, a mí me impactó primero ver la manera tan hermosa que dice quién era Job, la conversación que nunca me imaginé que podría existir entre Satanás y Dios, que lo aprendí, y la tercera de ver lo acontecido y la manera en que responde Job a este evento. Vemos en el versículo 20 que dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Vemos que esta era una tradición judía, el rasgarse la ropa, el rasurarse la cabeza en señal de dolor, ¿sí? Y dice, y se postró en tierra y adoró. Esa es la parte que les voy a decir, a mí me simbra. O sea, vemos que Job no ocultó su dolor, sus sentimientos, pero dice que se postró en tierra. O sea, postrarse en tierra, pero adoró. Y el versículo 21 nos vuelve a decir, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjense nada más, el hombre, ahora entendemos aquí el hombre perfecto que era Job ante los ojos de Dios. De esta perfección habla. No hablaba de una perfección de imagen, de una perfección de lisonjero, no habla de una perfección de apariencia, ¿verdad? Que delante de Dios pues soy agradable y delante de los demás no. Hablaba Dios de esa perfección y lo vemos aquí sumado en sus actos. Job perdió a su familia, sus posesiones, pero reaccionó fielmente a la soberanía de Dios. Seguramente se podía escuchar su llanto desde muy lejos, porque yo creo que ante esa magnitud de ese evento, no creo que gimiera solamente. Lloraba de dolor tremendamente. En esta parte que Job dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, de veras que dice, solamente lo he escuchado en Job, en esa fidelidad. Sepamos que cualquier cosa de la familia que poseamos, que tengamos, material o física, no es porque nosotros lo hayamos hecho, no es porque nosotros lo hayamos construido con nuestros esfuerzos, sabiduría, talentos, es porque Dios nos lo dio. Y en esa parte Job lo reafirma. Jehová dio, Jehová quitó. Los hijos terrenalmente eran de Job, pero los hijos son de Dios. Todo le pertenece. Y entonces en esta parte donde Job dice Jehová dio y Jehová quitó, él ve claramente la soberanía que es de Dios, que finalmente para la gente que ha perdido un hijo lo sabe y lo entiende a lo mejor años después, tiempo después, pero en el momento no. Por eso les digo que verdaderamente ver a Job es en esta prueba que le hace el enemigo, es algo tremendo, ¿sí? Nosotros con esto aprendo y lo he venido aprendiendo a través de los años. Lo único que somos administradores de lo que tenemos hasta el día de hoy. Nada nos pertenece, nada. Venía yo manejando ahorita y escuchaba yo que decía, es que es el mes del testamento, no dejes problemas, no hagas, y verdaderamente es eso, no somos dueños de nada. Y a veces cuando traemos una unidad, cuando tenemos un negocio, cuando nos sentimos dueños de algo, dices, veamos a Job, no somos dueños de nada, nada nos pertenece, ¿sí? Y eso es como mantenernos ubicados, quiénes somos, en dónde estamos y a dónde vamos a ir. Esta fue
somos los responsables, pero también somos responsables de la manera en que lo utilizamos, cómo procedemos con los bienes que tenemos. Que la economía o alguna actitud, algún talento nunca nos vaya a hacer sentir soberbios, grandes. Decía una persona que aquí nos compartía, que no nos vayamos a sentir los papas fritas, ¿verdad? Porque en el momento pues nos está yendo bien, somos buscados, somos requeridos, somos afortunados, porque esta nos trae mucha enseñanza, ¿sí? Que debemos siempre mantenernos humildes, porque la prueba puede venir en cualquier momento, y en esos momentos es cuando nos hemos ido haciendo. Yo quiero comentarles que a título personal, cada año cada día, cada año trae siempre una prueba, una enseñanza. Y hay veces cuando alguna vez el pastor nos ha dicho, es que si venimos aquí, aleluya, y soy servidor, y en ese momento nos sentimos como plenos, como el agua, pero bien, bien. Pero ¿saben cuándo verdaderamente mostramos la cristiandad? En los momentos bien fuertes de pruebas que yo creo que todos hemos llegado a tener. Ahí es cuando nos calamos qué tan cristianos somos, qué tan fieles somos a Dios y qué tanto le creemos. Porque a mí me ha pasado como Pedro, que de repente yo decía, no, sí, Señor, y vamos con todo, y aquí adelante, y estoy en mi mejor momento, y en mi mejor momento de fe. Y de repente, cuando viene la prueba, se convierte uno como Pedro. Es uno cobarde y temeroso. Entonces, esta enseñanza de Job es tremenda, por eso les decía que el libro es maravilloso, es un libro de enseñanza, y es un libro que es para la gente que tiene los oídos espirituales muy abiertos y que verdaderamente queremos buscar y amar a Dios, porque estamos en la tierra, ¿verdad? Aquí no es el cielo, así que para llegar al cielo tenemos que conservarnos. Y pues vemos que Job pasó la prueba. Satanás perdió el primer asalto, ¿verdad? Yo quise ponerlo así. Job pasó esta prueba porque demostró que amaba a Dios por lo que era Dios en su vida, no por lo que Dios le dio, ¿verdad? Job no se enojó, Job no dijo, ¿sabes qué? Me quitaste todo, yo siempre te he adorado, yo siempre he pedido perdón por mis hijos, yo siempre te he buscado. Y dice, Job no dijo nada, se postró y adoró. Entonces, el día de hoy quiero compartirles que el tema principal del libro de Job no es el sufrimiento y el dolor de un hombre solamente. Eso es algo que yo entendí en el libro, porque esta, como les acabo de decir, es la primera prueba de Job. Es la primera. Subsecuentemente, quien le toque compartir o leerlo, lo va a ver qué otras cosas vienen. Job era un hombre que conocía y obedecía a Dios. Algo que nos debe quedar claro es que Job no es, el libro de Job no es la conversión de un pecador, ¿verdad?, que se entrega. Job era un hombre recto y bueno, perfecto ante los ojos de Dios. El problema de Job no era tanto lo económico, la salud, lo social, como les comenté. Job fue probado en su dependencia hacia Dios, en su fe y en su fidelidad. Dios no actuó de la manera que siempre lo hizo con Job, su siervo. Dios no actuó inmediatamente con Job, como alguno de nosotros hubiéramos pensado que lo iba a hacer, ¿verdad? El libro de Job, también quise mencionarles aquí, no es un instructivo para dar explicaciones o soluciones ante los problemas, ¿sí? Es el propósito de darnos una fe genuina con raíces, darnos revelaciones de las experiencias y vivencias, y el agradecimiento, alabanza, obediencia y fidelidad de Job.
Job en esta prueba no se negó a lo que le había pasado. Job aceptó las cosas aun cuando no comprendía lo que había sucedido. Entonces, esta mañana quiero decirles que es un libro, como les decía, poético, porque tiene mucha enseñanza, tiene mucha sapiencia. Y con este versículo que acabamos de leer, ojalá que cada vez que subrayemos y hagamos más énfasis en que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendecido. Lo subrayemos y nos acordemos verdaderamente qué representa este versículo. Lo maravilloso que termina es decir, en todo esto no pecó Job, y más sin en cambio le adoró. Así que este es el primer capítulo de Job, donde todo inicia de una manera muy bonita. Y quiero decirles, me decían, no nos adelantemos, faltan 30 y tantos capítulos, pero quiero decirles que tiene algo precioso y maravilloso. No porque habramos visto esta parte, digamos, híjole, va a ser un libro triste, va a ser un libro, veamos que será un libro de gran bendición para nosotros. Así que este es el primer capítulo de Job, y Job pasó la prueba por su amor y fidelidad. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Algún comentario que tenga? Pues yo aquí veo que en el verso 1 Sí. está diciendo quién es Job Sí. antes de decir lo que tenía. Y ahí es la clave del por qué Job amaba a Dios por lo que había hecho en él, no por lo que le había dado. Uh-huh. Y ahí pues se desprende todo el libro. Ok, gracias. También en este primer verso estamos viendo que con esta descripción de Job de parte de Dios, lo describen como una persona íntegra, y pues la integridad abarca todo esto. Así es. Nos decía Caro, es un capítulo que también nos enseña que el que tiene toda la potestad es Dios. O sea, no hay nada fuera de lo que Él no quiera o decida hacer. Y es una de las cosas que ahorita me quedé con esto que nos compartía Caro. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo he conocido personas que Sí. cuando tienen alguna dificultad grande, ¿verdad? Grave, se van contra Dios. Uh-huh. Y bueno, como muestra Job su humildad, porque la humildad no tiene nada que ver con el dinero, nada que ver. Yo he visto gente pobre con una prepotencia increíble, ¿no? Entonces, y pues es cómo actúas tú ante la adversidad, cómo reconoces a Dios en todos los momentos, o sea, no nada más cuando te va bien, sino a veces cuando las cosas van mal, pues esa es la prueba que nosotros tenemos que pasar, conociendo de Dios, conociéndole a Él, estar en Dios es lo que tenemos que pasar. Cualquier situación adversa, pasar la prueba. Como hay Dios. Así es. Nos hacía Caro énfasis en este primer versículo donde decía que era un hombre perfecto y recto. Y nos decía, Caro, de que no era con respecto a su apariencia, sino con respecto a las ordenanzas de Dios, a su corazón exactamente. Y lo podemos ver un poquito más en el 5. ¿Quién quiere leer el 5? Y
pasado, en turno los días del convite, Job enviaba y lo sacrificaba y se santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Gracias. Nos muestra cómo Job todos los días lo primero que hacía era ponerse, ahora sí que se alineaba ante Dios, ¿no? Y inclusive él sabía en esa humildad que muestra aquí, dice, no sé qué hayan hecho. Y yo creo que él también decía, pues no sé si pequé, pero por si lo hice, que no me di cuenta, me pongo a cuenta. A veces la condición humana nos hace creer que si no me doy cuenta no pequé. Pero la realidad es de que hay pecados en los que no nos damos cuenta. Pasan años y nos cae el 20 y dices, híjole, creo que aquí la había regado. Y aquí Dios nos muestra a través de Job que hay cosas que nos están pasando sin darnos cuenta. Y yo creo que esa es la vida del ser humano, siempre estar evolucionando para que llegue un día en el que digamos, Señor, perdóname por aquella vez, perdóname por aquello que hice, que ahora ya me doy cuenta. Y entonces, si se dan cuenta, leíamos Hebreos y todo se empieza a relacionar en el sentido de que cuando un cristiano es una nueva criatura, realmente está resucitando, renovándose continuamente de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Y entonces siempre el cristiano se está haciéndose, Dios nos lleva a hacernos un poquito más como Cristo para reconocer nuestras faltas. Sí, Juanita. Bueno, yo quiero comentar el 2 y el 3. Uh-huh. Job, la palabra dice que la sabiduría viene con el temor a Dios. Entonces aquí vemos a Job, que era un hombre sabio. Uh-huh. Y también vemos que Job era un hombre bendito, porque Dios dice que el que le obedece le siguen las bendiciones. Uh-huh. Entonces aquí vemos cómo a Job le seguían las bendiciones porque era obediente y era fiel. Y también vemos que Job era un hombre sabio, un hombre inteligente. Y todo eso nos lo da Dios. Así es. Porque si el que no se acerca a Dios, por todas esas riquezas que él tenía, porque era un hombre rico, aquí dice más que cualquier oriental, Uh-huh. él hubiera sido otro hombre malo, malvado, cruel, despiadado. Sin embargo, aquí vemos un hombre sabio, inteligente y un hombre muy bendito por Dios. Y yo creo que, como dices, ¿no? En esa proporción era su temor a Dios. Era su temor a Dios. Es realmente lo que le da. La Biblia dice que el temor a Dios empieza a la sabiduría. Y platicábamos un poquito la semana pasada, ¿no? En relación a ello, que sí nos gusta escuchar que Dios es bueno, amoroso, pero nunca nos gusta decir, híjole, el temor a Dios nos va a llevar a esa rectitud, ¿no? Al final del día. Y es lo primero. Es lo primero que debemos de tener. Sí, así es. ¿Algún otro comentario? Vemos en el 6, ¿quién quiere leer el 6? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Les pregunto, ¿Satanás es hijo de Dios? Sí. Sí, ¿verdad? Fue su creación, exactamente. Exactamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso es algo bien importante. Hoy en día podemos ver, no sé si les ha tocado ver, no sé, en internet y demás, donde hay una imagen donde pareciera que están haciendo vencidas, ¿no? El diablo y Jesús, como haciéndonos notar o haciéndonos creer que tienen las mismas fuerzas. Y eso es una mentira total. Y aquí lo vemos, ¿no? Él se alinea, él va y no hace nada de fuera de la potestad de Dios. Inclusive le pide permiso para atentar a Job. Nos decía Caro, imagínense cuando nos leíamos todo lo que ahorita pasamos más a detalle eso, cómo le van dando la
la información de lo que está aconteciendo, pero todo eso Dios es el que le permite hacer. Y hay que tenerlo en cuenta. A veces nosotros en nuestra condición, me incluyo, alguna vez me pasó, es que el enemigo me está haciendo cosas. No, son consecuencias de mis actos anteriores, o sea, no es de que me esté haciendo, ¿no? Y si lo hace, Dios lo está permitiendo, porque ahora ya soy hijo de Dios, ¿no? Yo creo que por los que no pide permiso Satanás es por los que no son hijos de Dios, por los que no han aceptado a Cristo como su Salvador. De esos no va a pedir permiso, pero de nosotros sí. De nosotros sí va a pedir permiso. Y también aquí, pues está siempre Satanás en acecho en la tierra, ¿no? Dice, ¿de dónde vienes? Dice en el 7. Dice, de rodear la tierra. Ajá. Entonces, aquí también podemos ver algo importante. Satanás no es omnipresente, ¿sí? Tiene que recorrer la tierra para ver qué es lo que, o sea, maquina, ¿no? O lo que quiere hacer. Entonces Dios le dice, ¿y de dónde vienes? Pues me fui a dar una vuelta en la tierra. Y también eso a veces, hoy en día, las filosofías, la información nos hace creer que es la misma, ¿no? Y me gustó mucho esa parte cuando Carlos dice, es que Dios es el que tiene total potestad. No hay nada fuera de Él, Él tiene total control. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque a veces en dejarlo de lado o olvidado, los miedos en el ser humano incrementan. Entonces, creo que esta parte de sabernos hijos de Dios, de saber que Él es el único que tiene total potestad, es muy importante, porque eso también nos lleva a saber que tenemos un Dios que siempre nos va a cuidar, que siempre va a permitir lo mejor que nos conviene. Nunca nada fuera de su potestad. Y un poquito más, es que todo va enlazado, ¿no? En el 9 dice, si alguien quiere leer el 9. Tengo otra versión. Sí, adelante. Dice, pero el acusador respondió, pues no de balde sirve con tanta fidelidad. Te sirve con tanta fidelidad. Sí, gracias. Y se refiere a esa parte, ¿no? De obediencia, del temor, nos decía Juanita, el temor a Dios. Entonces aquí nos los vuelve o sea, de alguna forma nos hace ver que el temor que le tenía Job a Dios era lo que lo tenía en esa posición terrenal, porque no perdamos de vista que empieza con la definición, como nos decía Caro, es que era un hombre perfecto y recto, más allá de que era un hombre rico y próspero. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, digamos que Job estaba en un nivel superior a lo carnal. ¿Sí? Nosotros somos formados en cuerpo, mente y espíritu. Job estaba en un nivel espiritual. Entonces, imagínense que es como estar en el estadio y estar en las gradas de arriba o estar en las gradas de abajo. Si estás en las gradas de arriba, tienes un panorama extenso. Si estás en las gradas de abajo, pues solamente ves el nivel de cancha. Entonces siento así como una analogía así, que Job estaba en ese nivel, ¿no? Veía todo un panorama más extenso y por eso era su temor. Y creo que ahí toma relevancia cuando empieza el versículo. Era un hombre perfecto y recto. Nunca menciona era un hombre rico, era un hombre próspero, sino hasta después, ¿sí? Y eso nos debe de llamar la atención para tomarlo en cuenta, que nosotros como hijos de Dios, Él nos va a dar todo. Dios nos va a proveer, nos va a dar mientras estemos en su obediencia. Y en ese sentido, bueno, pues aquí se hace manifiesto, ¿no? El temor a Dios. ¿Algún otro comentario que tenga? Y vean aquí también algo interesante. Dice, si quieren ir a Mateo, déjenme acordar. Mateo 10, 28.
Si alguien lo tiene, no sé, recuerdo. Sí, debe ser Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gracias. Ese versículo de temer a los que matan el alma, si se dan cuenta aquí en el 10 dice, no le has cercado tú alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, es decir, todos los que estamos en Dios tenemos una cobertura, un cerco. Ajá, y aquí lo pone en manifiesto. Satanás mismo lo sabe, porque le dice, pues no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. Es decir, nosotros estamos sobre una cobertura. Y entonces él dice, vamos a tentarle o vamos a quitarle, digamos, la bendición sobre sus bienes. Sin embargo, en Mateo 10:28 escuchamos que, pues no le temas a eso. Témele al que te puede matar en el alma. Ajá. Y Satanás en su, pues no sé, en lo que cayó, en cómo es su constitución, va a ir siempre sobre lo material. Porque también sabe que es lo primero que ve el hombre. Y es lo primero en lo que se da uno cuenta. Y es lo primero que añora un ser humano. Que la casa, el auto, trabajo. ¿Sí? Y entonces él sabe que en eso se puede caer, ¿no? ¿Tienen algún otro comentario? Miren, vamos a... Ese versículo también me gusta. En 1 Corintios 10:13. Y si alguien lo tiene, ayúdenme a leerlo. Amén. Sí. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportar. Gracias. Yo creo que ahí resume en claro ejemplo lo que le pasó a Job, ¿no? O sea, empieza con un Job perfecto y recto, lleno de fe y lleno de temor a Dios. Si Dios hubiera o supiera que su fe no le iba a permitir a soportar lo que Satanás le iba a hacer, no se lo hubiera permitido. Así de sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que está en la palabra, o sea, es algo que Dios cuida. Y vuelvo a esa parte, cualquier calamidad es porque la podemos soportar. Y es para que mejoremos. Ajá. Entonces, y siempre tener en cuenta que todo lo que nos decía Caro, el control lo tiene Dios. Y mismo Satanás reconoce que estamos sobre un cerco. Ajá. Entonces, para poder hacer algo contra nosotros, tiene que pedir permiso. Y eso es algo, es algo muy bonito de parte de Dios, ¿no? Que siempre nos cuida como a sus hijos, que somos. Y en esa palabra en Corintios nos lo hace ver. Y sé que a veces en esas pruebas, ya sea en una enfermedad, en una urgencia económica, en a lo mejor un problema familiar, pues no nos gusta. A nadie le gusta. Sin embargo, es esa parte como veíamos en Hebreos, si no me recuerdo, fue en el capítulo 12, 13, bueno, ya los últimos capítulos, que decía que es un constante, como un entrenamiento, que debemos de estar conscientes que pues nos va a causar tristeza y que nos va a causar pues algunos momentos de no estar contentos. Se los leo, es Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces esa es esa parte de la fe, es un ejercicio. Y entonces en eso debemos de tener confianza en Dios, de que Él nunca nos va a mandar cosas malas. Jamás, jamás. Cuando creamos decirle, Señor, gracias por lo bueno y por lo malo, no es cierto, es gracias por lo que me das,
Que no me guste es otra cosa. Pero todo es bueno. ¿Por qué? Porque voy a salir mejorado, voy a dar fruto mayor después. Y si bien es cierto que aquí, híjole, son cosas que de verdad hay que pedirle a Dios, nos llevaba Caro a Lucas 22:32 y me gustó también esa parte, si alguien lo quiere volver a leer. ¿Qué decía en Lucas 22? Si alguien lo tiene. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo a Pedro, ¿no? Entonces, ahí también nos invita a que oremos por nosotros mismos para que nuestra fe se fortalezca. Y que inclusive, ¿no?, podamos nosotros pedirle a Dios, Señor, por favor, a lo mejor ten misericordia y pruebas así no me mandes, ¿no? O sea, se vale pedirle a Dios eso también. O sea, Él es soberano y decidirá si sí te escucha o no, pero yo creo que se vale. En esa parte de Lucas 22 nos invita a pedirle a Dios que nuestra fe no desfallezca. O sea, que nuestra fe se mantenga firme, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos fe. Puede fallar, pero podemos también pedirle a Dios que nos ayude en nuestra fe. Sí, también se puede. Y entonces, en ese sentido, pues estar pidiendo también por nosotros mismos y por nuestros hermanos, ¿no? Por nosotros, Señor, ayuda a que a todos los que nos congregamos en casa de oración, nuestra fe no desfallezca, sino que salga fortalecida. Y yo creo que es una constante que debemos de tener. ¿Para qué? Para que no caigamos, porque estamos susceptibles a eso. Nadie está fuera de esa parte, ¿no? Entonces, en esa humildad yo creo que siempre hay que tenerlo en cuenta y pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a que nuestra fe no caiga. Y bueno, continuamos y vemos ahí del versículo 13 al 19, pues como dicen, ¿no? Ya no sentía Job lo duro, sino lo tupido. O sea, terminaban de decirle una cosa y ya llegaban y le decían otra. Y ya llegaban y le decían otra. Y llegaban y le decían otra. Y no sé si alguna vez te ha pasado algo así. Aquí en el primer evento, Sí. el 14, donde dice que los bueyes estaban arando, Sí. creo que es analogía al trabajo, a nuestro trabajo. Si Dios nos lo quita, pues seguir orando y clamando y glorificando. En el 16 dice que se quemaban las ovejas y los pastores. Creo que es la analogía con nuestros víveres, o sea, la comida y eso, que Él siempre va a estar, siempre nos va a dar, o sea, nunca nos va a dejar. Y en el 17, donde dice de los camellos y todo eso, creo que es las pertenencias, los autos, las casas, todo lo que podamos supuestamente poseer. Es ahí que también si nos los quita, pues es de Él. Y en el cuarto, creo que es el más trágico, cuando mueren todos sus hijos, pues también la familia, ¿no? Y dice Salmo 27:10, aunque tu padre y tu madre todo te quede sin nada, Jehová te recogerá, ¿no? Entonces, creo que estos son los 4 eventos, así como que Sí, ¿no? Y pues nos ha pasado, a lo mejor en menor o mayor situaciones, pero nos ha pasado. Pero también no es yo creo que también es un capítulo de esperanza, porque digo, ¿qué peor te puede pasar? Yo me pregunto en este mundo que ver morir a un hijo, ¿no? O sea, yo creo que por ahí dicen, ¿no? O sea, en la vida dicen que una regla no escrita debería de ser que los padres nunca enterraran a sus hijos, ¿no? Debería de ser, pero pues no, o sea, Dios es soberano y Él es el que te da, es su herencia al final del día, y Él es el que, si es su herencia, pues Él te la puede quitar o te la puede dar. Entonces, pero también aquí hay algo bien interesante. Leíamos en Mateo, ¿no? Hace un momento. Témanle a los que quitan el alma, mas no a los que quitan la carne.
Y todos los acontecimientos que vemos a Job son del mundo. Son todos del mundo. Todos, todos, todos. No hay uno que diga, su alma se le pasó, ¿no? O sea, son todas las cosas carnales. Sin embargo, pues todo se siente, ¿no? O sea, dice en el 20, rasuró su cabeza. Recordemos que rasurar la cabeza es una señal de duelo. Y pues obviamente su condición humana era, pues, me dolió. Lloró por sus hijos, lloró por sus bienes. Es normal. Mismo nuestro Señor Jesucristo, cuando viene en su condición de hombre, sudaba sangre. Ajá. Lloró cuando va a entrar a Jerusalén, que le dice, ay Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido juntar como la gallina junta sus polluelos? Ajá. Lloró cuando Lázaro. Entonces, nuestra condición humana nos lleva a eso, a sentir lo que nos pasa acá. Sin embargo, como les decía, creo que Job estaba en un nivel diferente, ¿no? Así pensando en los deportes, él era profesional, no era amateur, ¿no? O sea, él era en un nivel en cuestión de fe y de temor a Dios. Entonces él tuvo ese desazón, esa tristeza, como también nos decía Hebreos. O sea, vas a tener tristeza cuando se te pruebe, ¿eh? Eso es normal, pero el fruto mayor viene después. Y entonces él dice, recordemos cuando Jesús habla ayúdenme, se me fue el nombre, que le dice, que no te asombres que te digo que tengas que regresar, que tengas que nacer de nuevo, le dice a un miembro del Sanedrín, ¿no? ¿Con quién? Nicodemo. Con Nicodemo, exactamente. ¿No? Tienes que nacer de nuevo. Entonces aquí también igual Job dice, yo así nací, ¿no? Nací sin nada y así me iré también. Entonces nos decía Caro, de alguna forma los bienes pues ahí están, pero nada es nuestro, todo es del Señor. Y ni en ese sentido, pues a veces nuestra condición humana nos hace acostumbrarnos rápidamente a que, ese es mío, ese es mío, ese es mío, ¿no? Y aquí nos recuerda que nada de lo que vemos, palpamos y tenemos es nuestro. Y en esa humildad también nos debe de llevar a ese temor a Dios y a tener confianza total en Él. Y ya por último, vamos a ir cerrando, creo también aquí que nos muestra un Job que tenía su obediencia en Dios, pero día a día. Me refiero a que, por ejemplo, en el 5 dice, de esta manera hacía todos los días. O sea, es decir, le iba dando a cada día su propio afán, ¿no? Dice en Juan 3, dice, a cada día su propio afán, o que cada día traerá su propio afán. Entonces Job también nos muestra que Job así vivía día a día. Y digo, yo a veces dices, híjole, la próxima semana, ya estás planeando la próxima semana, el próximo mes, hasta diciembre, con quién vas a pasar la Navidad, y resulta que, pues quién sabe si vaya a llegar a diciembre, ¿verdad? Entonces es día con día ese temor a Dios, día con día el amor a Dios, día con día el agradecimiento a Dios, día con día. Y así mostrarnos, ¿no? Hay otra, lo había apuntado aquí, donde pues sí nos tenemos que, así como ese pequeño que confía en el papá, ¿no? O en la mamá, se arroja a los brazos del papá o mamá sin importarle qué pueda pasar. Y nada más el papá así tratándolo de cachar, ¿no? Así de, no te avientes del árbol. Sí, Juanita. También nos muestra que cada evento malo hay que postrarnos. ¿No? Eso es todo. Así es. Hay que postrarnos en cada evento malo o bueno, porque también debemos de darle gracias por lo bueno, ¿no? Así es. Entonces, si nos pasa algo malo es porque, como
dices tú, claro, Dios lo permitió. Entonces hay que postrar y adorar a Dios. Así es. Respecto a eso, puedo leer un versículo del capítulo 5 de Job, Adelante. que dice así: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Así es. Entonces, no, hay que sentirnos amados, ¿no? También. Y entonces, yo creo que hay que cambiar. Dicen por ahí en el mundo secular que todo empieza en la forma en cómo hablamos, ¿no? Entonces, son cosas que nos gustan o no nos gustan, nada más. No son malas, no son buenas. Solamente me gusta o no me gusta. En la soberanía de Dios sabemos que son buenas. O sea, todo es bueno. Que no me guste, esa es otra cosa. ¿Me conviene o no me conviene? Ajá, como decía, no sabemos qué nos conviene. O sea, Dios tiene un panorama total, nosotros es limitado, apenas si alcanzamos a ver aquí, pasando nuestra nariz, ¿no? Y queremos nosotros pedirle y desearle y exigirle incluso a veces, ¿no? Como seres humanos en ciertas cosas, pero no, Él es soberano. Él sabe que no todo nos conviene. Entonces, híjole, Señor, esto que no me gusta, esta enfermedad, pues no me gusta, pues es natural, pues estoy padeciendo, ¿no? Pues, sin embargo, pues pedirle, y como dice Juanita, siempre postrarnos y reconocerle que Él es su soberanía, Él es decir, Él nada más. ¿Sí? ¿Algún otro comentario que quieran hacer para ir cerrando? ¿No? Bueno. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias te damos porque nos has permitido iniciar este nuevo libro, nos has permitido conocer un poco más de tu soberanía, de esa soberanía que tienes hacia con nosotros, del temor hacia ti, de reconocerte en todo momento, Señor, y que siempre todo lo que haces para con nosotros es para nuestro bien. Gracias te damos, Señor, porque siempre estamos en tu cobertura. Hoy sabemos que todo lo que nos pueda suceder, que nos guste o no nos guste, es bajo tu potestad, Señor. Y permítenos, Padre Santo, que como niños pequeños confiemos en ti. Gracias, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.